Millonario descubre secreto de la paisajista tras vivir un romance apasionado. Santiago Castillo, a sus 35 años, había alcanzado lo que muchos considerarían la cúspide del éxito, herencia de una de las bodegas más prestigiosas de Mendoza y dueño de vastas tierras que se extendían hasta donde el ojo podía ver. Sin embargo, detrás de esa fachada de fortuna y poder, Santiago se había convertido en una sombra del hombre que alguna vez fue. La mansión que una vez albergaba reuniones y celebraciones ahora era su cárcel dorada. Las paredes, aunque decoradas con lujo y elegancia, parecían aprisionarlo en su soledad. Después de la muerte repentina de sus padres en un accidente trágico, Santiago cerró su corazón al mundo. Se aisló en las montañas, donde la única compañía que tenía era el viento frío que recorría los viñedos abandonados y los jardines en ruinas. El viñedo, que en otro tiempo producía los mejores vinos de la región, ahora estaba cubierto de malas hierbas y descuido, un reflejo de su propio estado interior. Sus empleados, aquellos pocos que aún permanecían, le temían y respetaban en igual medida. Las pocas veces que Santiago hablaba, lo hacía con una voz baja y contenida, llena de una tristeza que era difícil de ocultar. «No necesito visitas, ni fiestas, ni nadie», solía decir a Teresa, la ama de llaves. Ella, una mujer mayor que lo había visto crecer, intentaba a menudo acercarse a él. «Don Santiago, ¿no le gustaría que organizáramos una cena? Invitar a algunos amigos, tal vez», sugería con esperanza. «No, Teresa», respondía él, cortante pero sin dureza. «Lo último que necesito es más gente aquí». Había noches en las que Santiago recorría los jardines, recordando cómo su madre solía cuidarlos con devoción. La naturaleza que ahora lo rodeaba era un claro símbolo de lo que había perdido. Las fuentes ya no funcionaban, los caminos de piedra estaban cubiertos de musgo, y las flores que antes florecían en primavera se habían marchitado hace mucho tiempo. El cambio que Santiago tanto temía llegó un caluroso día de verano, cuando Teresa, después de insistir varias veces, finalmente lo convenció de contratar a una paisajista para restaurar los jardines. No fue una decisión que Santiago tomó con facilidad, pero al ver el estado desolador de su propiedad, aceptó sin mucho entusiasmo. Fue así como Camila Valverde entró en su vida. Camila, de 28 años, había crecido en un pequeño pueblo en las afueras de Mendoza, en una familia modesta. Desde pequeña había desarrollado una conexión única con la naturaleza. La pasión por las plantas y el diseño de paisajes la llevó a abrir su propio negocio, convirtiéndose en una de las paisajistas más solicitadas de la región, pese a su juventud. Cuando recibió la oferta de restaurar los jardines de la famosa bodega Castillo, no dudó en aceptar el desafío. Sabía que esa mansión, con su historia y tamaño, representaba una oportunidad única para demostrar su talento. Al llegar a la propiedad, Camila quedó maravillada, no por la belleza que aún quedaba, sino por el potencial oculto bajo años de abandono. Los caminos cubiertos de maleza y las fuentes rotas no la desalentaron, al contrario, despertaron en ella una chispa creativa. Apenas cruzó la imponente puerta de entrada, su energía y determinación eran palpables. «Señor Castillo», dijo con una sonrisa confiada, extendiendo la mano, «es un honor trabajar en su propiedad. Creo que estos jardines tienen mucho que decir si les damos la oportunidad». Santiago, que la observaba desde la sombra de la puerta, quedó momentáneamente sorprendido. No esperaba que la paisajista fuera tan joven, ni mucho menos que tuviera esa energía vibrante que parecía iluminar todo a su alrededor. Su presencia era un contraste directo con la oscuridad en la que él mismo había estado sumido. «Espero que sepa lo que hace», respondió Santiago, en tono frío, sin aceptar la mano extendida. Camila, lejos de sentirse ofendida, soltó una risa ligera. «No se preocupe, señor. Estos jardines van a volver a la vida antes de lo que usted piensa». Con el paso de los días, Camila comenzó a trabajar incansablemente en los jardines. Pasaba horas inspeccionando cada rincón, creando bocetos detallados y removiendo las malas hierbas con sus propias manos. Su dedicación y pasión no tardaron en hacerse evidentes, no solo en el paisaje que empezaba a transformarse, sino también en la manera en que sus movimientos llenaban de energía el lugar. A diferencia de los otros empleados, Camila no temía el silencio de Santiago. De hecho,
lo encontraba intrigante. Santiago, por su parte, no podía evitar sentirse atraído por la presencia de Camila. Cada vez que la veía trabajando, notaba su sonrisa mientras hablaba con las plantas como si fueran viejas amigas. Era algo completamente ajeno a él, pero también irresistible. Había algo en su forma de ser, su conexión con la naturaleza, que lo hacía cuestionarse su propio aislamiento. Santiago, quien había creído que todo en su vida estaba destinado a marchitarse, comenzaba a sentir que tal vez aún quedaba algo por florecer. El aire entre ellos era denso, cargado de una tensión que ninguno de los dos se atrevía a mencionar. Sin embargo, cada vez que se cruzaban en los pasillos de la mansión o en los renovados caminos del jardín, algo entre ellos vibraba con una intensidad creciente. Camila, sin saberlo, había comenzado a romper el muro que Santiago había construido a su alrededor. A medida que los días pasaban, la relación entre Santiago y Camila se volvía más compleja. No era solo el trabajo lo que los mantenía cerca, sino algo mucho más profundo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Aunque ambos trataban de mantenerse enfocados en la restauración de los jardines, la atmósfera alrededor de ellos comenzaba a llenarse de una tensión palpable. Cada mirada que intercambiaban duraba un segundo más de lo necesario, y cada vez que sus manos se rozaban accidentalmente al trabajar en el mismo rincón del jardín, un pequeño escalofrío recorría sus cuerpos. Camila, concentrada en una nueva fuente que estaba diseñando, notaba que Santiago se acercaba más a menudo. Ya no se limitaba a observar desde la distancia, ahora, parecía buscar cualquier excusa para estar junto a ella. Aunque seguía siendo reservado, su presencia se sentía más intensa, casi invasiva, como si con solo estar cerca pudiera transmitir algo que no se atrevía a decir. ¿Cómo va el diseño?, preguntó Santiago una tarde, su voz más suave de lo habitual. Camila, agachada mientras ajustaba las plantas alrededor de la fuente, levantó la vista. Allí estaba él, observándola con esos ojos oscuros y profundos que parecían querer penetrar sus pensamientos. «Va bien», respondió con una sonrisa contenida, sintiendo el calor en sus mejillas. «Creo que cuando esté terminada, esta área del jardín será el corazón de la mansión». Santiago asintió, pero su mirada no se apartó de ella. Camila sentía su pulso acelerarse cada vez que él la observaba de esa manera, como si estuviera viendo algo más allá del simple trabajo. Trataba de ignorar esa sensación, de convencerse de que lo que pasaba entre ellos no era real, pero era imposible. Cada vez que se acercaba, su cuerpo respondía, como si una corriente invisible los conectara. ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros. Un día, mientras ambos trabajaban juntos para mover unas pesadas macetas, sus manos se encontraron al mismo tiempo en el borde de una de ellas. Camila se detuvo, sorprendida por el toque firme de Santiago. Él tampoco apartó la mano, y por un momento, el mundo exterior desapareció. El aire alrededor de ellos se volvió denso, y el silencio que los rodeaba solo amplificaba la electricidad que ahora fluía libremente entre los dos. «Deja que te ayude», dijo Santiago, pero su voz sonaba ronca, cargada de una emoción que había estado reprimiendo durante semanas. Camila lo miró a los ojos, sin soltar la maceta. La cercanía de sus cuerpos hacía que sus respiraciones se entrelazaran. Ninguno de los dos podía moverse. La tensión era casi insoportable, como si ambos estuvieran al borde de algo inevitable. «Gracias, pero creo que puedo hacerlo sola», respondió Camila finalmente, tratando de romper el hechizo, pero su voz temblaba ligeramente, traicionando su intento de mantener la compostura. Santiago no respondió. En lugar de eso, dio un paso atrás, pero sus ojos seguían fijos en ella, como si quisiera decirle algo más, algo que sus labios no podían articular. Camila sintió que su corazón latía con fuerza en su pecho, y tuvo que hacer un esfuerzo por continuar con su trabajo, aunque todo en su interior deseaba algo más. Durante los días siguientes, los encuentros entre ellos se volvieron más frecuentes y más intensos. Las conversaciones cortas que compartían parecían llenas de doble sentido, y cada toque accidental hacía que el deseo latente se fortaleciera. Camila intentaba concentrarse en su trabajo, pero la presencia de Santiago la distraía constantemente.
Sus pensamientos se desviaban, imaginando cómo sería si él cediera finalmente a esa tensión. Santiago, por su parte, comenzaba a perder el control de sus emociones. La frialdad que había mantenido durante tanto tiempo empezaba a desmoronarse frente a la vitalidad y pasión de Camila. Quería tocarla, sentirla más allá de los breves roces accidentales. Pero algo lo detenía, una voz interior que le recordaba el dolor del pasado, el miedo a entregarse de nuevo y sufrir. Sin embargo, había una verdad innegable: el jardín no era lo único que estaba floreciendo en esa mansión. Mientras las plantas volvían a la vida, algo más crecía entre Santiago y Camila, algo que ninguno de los dos podía ignorar por mucho más tiempo. La tensión entre Santiago y Camila había alcanzado su punto máximo. Durante días, ambos habían compartido miradas cargadas de significado, roces que parecían quemar y silencios que decían más que cualquier palabra. Era evidente que algo mucho más profundo estaba sucediendo entre ellos, pero ninguno se atrevía a dar el primer paso. Sin embargo, todo cambió una tarde, cuando el sol comenzaba a despedirse detrás de las colinas, tiñendo los viñedos de un cálido tono dorado. Camila estaba trabajando en una sección del jardín cerca de la fuente recién restaurada, cuidando los detalles finales de las plantas que rodeaban el agua. Santiago la observaba desde la distancia, apoyado en una de las columnas del patio. En ese momento, algo dentro de él cedió. El muro que había mantenido durante años, la barrera que lo protegía de sus propios sentimientos, comenzó a desmoronarse. No podía seguir ignorando lo que sentía, lo que había estado creciendo entre ellos. Sus pasos fueron lentos, casi vacilantes, mientras se acercaba a Camila. Ella, al sentir su presencia detrás de ella, levantó la mirada. El brillo dorado del sol poniente iluminaba su rostro, haciendo que sus ojos resplandecieran con una calidez que lo desarmaba por completo. Santiago se detuvo a solo unos pasos de ella, sin decir nada, pero sus ojos lo decían todo. Santiago, empezó Camila, pero su voz se apagó al ver la intensidad de su mirada. Sin pensarlo dos veces, él dio el paso final. Cerrando la distancia que los separaba, tomó suavemente el rostro de Camila entre sus manos. Había un momento de duda en su mirada, como si estuviera buscando una señal de ella, un permiso silencioso para continuar. Pero en los ojos de Camila no encontró resistencia, solo el mismo deseo que lo consumía a él. Y entonces, sin más, la besó. El primer contacto fue suave, casi cauteloso, pero rápidamente la pasión que ambos habían estado conteniendo durante tanto tiempo estalló. El beso se intensificó, sus labios moviéndose con una urgencia que ninguno podía controlar. Santiago la acercó más a él, como si tuviera miedo de que si la soltaba, ese momento podría desvanecerse. Camila, por su parte, respondió con la misma intensidad. Sus manos se deslizaron por el cuello de Santiago, aferrándose a él como si el mundo a su alrededor hubiera dejado de existir. El aire se volvió denso, cargado de una mezcla de emociones reprimidas durante demasiado tiempo. Era como si cada beso, cada caricia, fuera una liberación de todo lo que habían estado guardando en sus corazones. El sonido de la fuente, el susurro del viento entre las plantas y el calor del sol poniente eran el único testigo de ese momento que, para ambos, lo cambió todo. No sé cuánto más puedo seguir reprimiendo esto, murmuró Santiago, separándose solo un segundo para recuperar el aliento, sus manos aún en el rostro de Camila. No lo hagas, respondió ella, sus ojos fijos en los de él, con la misma determinación que siempre había mostrado en su trabajo, pero esta vez dirigida a él. No tenemos por qué fingir. Santiago no dijo nada más. En su interior, algo se rompió, pero no de la manera que había temido. No era el dolor de las heridas del pasado que lo habían mantenido alejado de todos, sino una liberación, una aceptación de que merecía sentir algo real nuevamente. Y Camila, ella era lo único real en su vida en ese momento. El beso continuó, lento pero profundo, como si ambos estuvieran explorando un territorio desconocido pero irresistible. Ninguno de los dos sabía hacia dónde los llevaría esto, pero lo que sí sabían era que no había vuelta atrás. La conexión entre ellos ahora era innegable.
Habían cruzado una línea que ninguno se atrevía a cruzar antes, y aunque las consecuencias de ese paso aún eran inciertas, el deseo que compartían era más fuerte que cualquier lógica o barrera que pudieran haber erigido. El romance entre Santiago y Camila, que había comenzado con una pasión abrumadora, pronto se vio envuelto en una atmósfera de incertidumbre. Los días posteriores a su primer beso fueron intensos, llenos de momentos robados entre los jardines y miradas cómplices que hablaban más que cualquier palabra. Sin embargo, Santiago no pudo evitar notar un cambio sutil en Camila. Aunque ella seguía respondiendo a su amor con la misma intensidad, había algo en su comportamiento que lo inquietaba. Siempre que Santiago intentaba profundizar en su vida personal, Camila esquivaba el tema, desviando la conversación con una sonrisa o una broma. Una tarde, mientras ambos caminaban entre las hileras de viñedos, Santiago decidió preguntar de nuevo sobre su pasado. Se detuvieron frente a una vieja parra que apenas comenzaba a recuperarse gracias a los cuidados de Camila. «Nunca me has contado sobre tu familia», dijo Santiago, mirando las hojas verdes que empezaban a brotar. Su tono era tranquilo, pero había una clara intención detrás de sus palabras. «Me gustaría saber más de ti, de dónde vienes». Camila, que hasta ese momento había estado recogiendo algunas ramitas caídas, se tensó ligeramente. Aunque intentó disimularlo, Santiago lo notó. Se levantó y forzó una sonrisa antes de responder. «No hay mucho que contar, en realidad», dijo ella, apartando la mirada hacia los viñedos. «Mi familia es de un pequeño pueblo, gente sencilla. Nada interesante». Santiago la observó en silencio por un momento, sintiendo que había algo más, algo que ella no estaba dispuesta a compartir. Cada vez que el tema surgía, Camila lo esquivaba, y Santiago comenzaba a sospechar que no era simplemente porque no quería hablar de ello, sino porque había algo que estaba ocultando. «Camila, si vamos a estar juntos, necesito saber quién eres de verdad», insistió Santiago, su voz más firme esta vez. Camila lo miró, con sus ojos llenos de una mezcla de tristeza y algo más, algo que Santiago no podía descifrar del todo. «Santiago, no es tan fácil. Hay cosas en mi pasado que prefiero dejar atrás. Por favor, entiende». Su respuesta, lejos de tranquilizarlo, solo alimentó las dudas que comenzaban a crecer en él. ¿Qué podía ser tan grave como para que no quisiera compartirlo con él? Santiago sabía que todos tenían cicatrices, y él más que nadie comprendía el deseo de ocultar el dolor, pero esto era diferente. La forma en que ella evitaba sus preguntas, como cambiaba de tema cada vez que el pasado surgía, lo hacía sentir que algo mucho más oscuro se escondía tras esa fachada de serenidad. Durante los días siguientes, Santiago no pudo sacarse esas ideas de la cabeza. Camila seguía siendo la misma mujer apasionada con la que había empezado ese romance, pero ahora cada conversación, cada momento juntos, estaba teñido de un velo de misterio que lo carcomía. Intentaba distraerse con el trabajo, concentrarse en los negocios de la bodega, pero las dudas persistían. Una noche, después de compartir una cena en la mansión, Santiago decidió confrontarla una vez más. Estaban en la terraza, bajo un cielo estrellado. Camila miraba las luces de la ciudad a lo lejos, mientras Santiago la observaba en silencio, buscando las palabras adecuadas. «No puedo seguir así, Camila», dijo de repente, rompiendo el silencio. Su voz era baja, pero firme. «Quiero estar contigo, de verdad, pero no puedo ignorar que hay algo que no me estás diciendo». Camila se volvió hacia él, sus ojos brillando a la luz de las estrellas. Por un momento, Santiago pensó que iba a hablar, que por fin le diría lo que tanto había ocultado. Pero en lugar de eso, bajó la mirada, como si el peso de lo que guardaba fuera demasiado grande para compartirlo. «Santiago, hay cosas que es mejor no desenterrar. Por favor, confía en mí», pidió ella en un susurro. Pero esas palabras, lejos de calmarlo, solo aumentaron la tormenta de incertidumbre en el corazón de Santiago. La amaba, lo sabía, pero las sombras que ella traía consigo comenzaban a amenazar con destruir lo que habían comenzado a construir. La desconfianza que crecía en el corazón de Santiago finalmente lo llevó a tomar una decisión drástica. No podía seguir viviendo con las dudas que lo atormentaban día y noche. Amaba a Camila, pero el misterio que la rodeaba era una sombra demasiado grande para ignorar.
Decidió investigar su pasado por su cuenta, con la esperanza de que la verdad le trajera paz, aunque temía lo que pudiera descubrir. Una tarde, en secreto, contactó a un viejo amigo de la familia, Esteban, un detective privado de confianza. Esteban había trabajado con su familia durante años, y Santiago sabía que si había alguien capaz de descubrir los secretos de Camila, era él. «Necesito que investigues todo sobre ella», le dijo Santiago en su despacho, con un tono que no dejaba lugar a dudas sobre la seriedad de la situación. «Camila Valverde. Quiero saber quién es realmente». Esteban asintió sin hacer preguntas, consciente de la gravedad en los ojos de su amigo. Sabía que este no era un simple caso de curiosidad. Algo más profundo se escondía detrás de la petición de Santiago. Pasaron varios días, y la tensión en la mansión Castillo crecía con cada minuto que Santiago pasaba sin respuestas. Camila notaba su distancia, la frialdad con la que la trataba, y aunque intentaba acercarse, Santiago se mostraba cada vez más reservado. El aire entre ellos se había vuelto denso, casi insoportable. Una noche, el teléfono de Santiago sonó. Era Esteban. «Tengo algo, Santiago», dijo al otro lado de la línea. «Pero no es lo que esperabas». Santiago sintió un nudo en el estómago mientras escuchaba las palabras de su amigo. Esteban le contó que, tras investigar a fondo, había descubierto que Camila había estado casada en secreto con su hermano, Alejandro Castillo, antes de su muerte. El matrimonio, mantenido oculto para proteger la imagen de Alejandro, era algo que nadie en la familia había sabido. Santiago sintió que el mundo se le venía abajo. «¿Cómo es posible que ella nunca me haya dicho nada?», preguntó Santiago, atónito, mientras su mente trataba de procesar lo que acababa de escuchar. «No lo sé, Santiago», respondió Esteban con tono grave. «Pero hay algo más. El informe policial sobre la muerte de Alejandro no es tan claro como debería. Hubo rumores de que su muerte no fue accidental». La cabeza de Santiago empezó a dar vueltas. Las palabras de Esteban resonaban en su mente como un eco aterrador. ¿Qué papel había jugado Camila en la vida de Alejandro? ¿Había tenido algo que ver con su muerte? Todo lo que Santiago creía saber sobre ella se desmoronaba en ese momento. Colgó el teléfono sin responder. El silencio en la mansión era ensordecedor, roto solo por el sonido de su respiración agitada. Se sentó en el borde de su escritorio, con la mirada perdida en el vacío. La imagen de su hermano, Alejandro, se mezclaba con la de Camila en su mente, creando un caos emocional del que no podía escapar. Esa misma noche, Santiago confrontó a Camila. La encontró en los jardines, cuidando las plantas bajo la luz tenue de las lámparas. Al verla allí, tan concentrada en su trabajo, por un momento casi dudó de lo que estaba a punto de hacer. Pero la ira y la confusión lo consumían. «Necesito hablar contigo», dijo Santiago con voz fría, rompiendo el silencio. Camila levantó la vista, sorprendida por el tono de su voz. «¿Qué pasa, Santiago?», preguntó, preocupada. «No juegues más conmigo, Camila», replicó él, acercándose. «Sé lo que me has estado ocultando. Sé que estuviste casada con Alejandro». El rostro de Camila palideció al instante. Era como si el tiempo se hubiera detenido para ambos. Sus labios se movieron, pero no salió ninguna palabra. «¿Por qué nunca me lo dijiste?», exigió Santiago, su voz temblando de rabia contenida. «¿Qué más has estado ocultando?». Camila dio un paso atrás, su expresión de culpa evidente. «Santiago, yo», empezó a decir, pero no encontraba las palabras. «No quería que lo supieras así. No quería que esto nos destruyera». «¿Destruirnos?», repitió Santiago, incrédulo. «¿Cómo esperabas que no nos destruyera? Mi hermano está muerto, y tú eras su esposa. ¿Qué papel jugaste en todo esto, Camila?». El silencio que siguió fue aún más ensordecedor. Camila, con los ojos llenos de lágrimas, miró a Santiago sin saber qué decir. Sabía que había llegado el momento de enfrentar la verdad, pero también sabía que una vez que lo hiciera, nada volvería a ser igual entre ellos. Santiago se encontraba de pie frente a ella, empapado después de haber caminado bajo la lluvia para calmarse, aunque sabía que nada podría hacerlo.
Sus ojos oscuros la miraban con una mezcla de desesperación y rabia, mientras las palabras de la revelación de su matrimonio con Alejandro aún resonaban en su cabeza. «Dime la verdad, Camila», exigió, su voz firme pero temblorosa. «¿Qué fue lo que pasó realmente entre tú y mi hermano? No más mentiras». Camila estaba de pie frente a él, su rostro pálido y empapado en lágrimas que se confundían con las gotas de lluvia que aún caían de su cabello. Intentaba mantener la calma, pero el peso de la verdad era demasiado. Sabía que no podía ocultar más, que había llegado el momento de revelarlo todo, aunque eso significara perder a Santiago para siempre. «Santiago, yo, lo intenté con todas mis fuerzas», murmuró Camila, su voz rota por la angustia. «Alejandro. Alejandro estaba destruido mucho antes de que yo entrara en su vida». Santiago frunció el ceño, dando un paso hacia ella, buscando respuestas, buscando algo que le explicara cómo la mujer que amaba había estado vinculada a su hermano de esa manera. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó con frialdad, aunque en el fondo temía la respuesta. Camila inhaló profundamente, sus manos temblorosas. Se sentía débil bajo el peso de los recuerdos, pero sabía que no podía evadir la verdad. «Alejandro tenía muchos demonios, Santiago», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «Cuando nos conocimos, él estaba al borde del abismo. Me enamoré de él creyendo que podría ayudarlo, que podría salvarlo de sí mismo. Pero no pude», las lágrimas brotaron de sus ojos, y ella cubrió su rostro con las manos, incapaz de soportar la mirada acusadora de Santiago. «Hice todo lo que pude, pero Alejandro ya no quería vivir. Su vida se desmoronaba, y nada de lo que yo hiciera iba a cambiarlo. Y nunca me lo dijiste», gritó Santiago, su voz cargada de una mezcla de dolor y rabia. «Nunca mencionaste que fuiste su esposa, que estuviste a su lado en sus peores momentos. ¿Cómo iba a decírtelo?», sollozó Camila, dejando caer las manos a los costados. «¿Cómo iba a confesarte que amé a tu hermano, sabiendo que eso te destrozaría? Tú eres lo más importante para mí, Santiago. No quería perderte, no quería que el pasado se interpusiera entre nosotros». Santiago se giró, caminando de un lado a otro, intentando procesar todo lo que acababa de escuchar. El dolor en su pecho era insoportable, y cada palabra que Camila decía solo hacía que las dudas y las sospechas aumentaran. ¿Había sido todo una mentira? ¿Había estado usando su amor para expiar la culpa por la muerte de Alejandro? «No puedo creer que hayas ocultado algo tan importante», murmuró Santiago, apretando los puños. «¿Qué pasó la noche que Alejandro murió? Dímelo, Camila. ¿Tú estuviste ahí?». Camila cerró los ojos, el dolor de aquellos recuerdos golpeándola con la misma fuerza que la tormenta afuera. Su cuerpo temblaba mientras revivía esa noche fatídica, la noche en que todo cambió. «Sí», admitió en un susurro, mirando a Santiago a través de las lágrimas. «Yo estaba con él. Lo encontré esa noche, después de que había tomado la decisión de acabar con su vida. Lo encontré demasiado tarde. Santiago, lo juro, intenté salvarlo. Pero no pude, ya no había nada que hacer». El corazón de Santiago se detuvo por un instante. Las palabras de Camila lo golpearon como un trueno, llenándolo de una desesperación que lo consumía. Todo lo que había creído, todo lo que pensaba saber sobre la muerte de su hermano, se derrumbaba frente a él. Alejandro había estado más solo de lo que él había imaginado, y Camila, la mujer que ahora amaba, había sido testigo de su caída final. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», susurró, su voz quebrada. «¿Por qué guardaste este secreto?». «Porque pensé que te perdería si lo sabías. Y no podía soportar la idea de perderte también», respondió Camila, su voz llena de dolor. «Santiago, lo que siento por ti es real. Nunca quise que esto saliera así, pero, lo que tuvimos, lo que tenemos, no es una mentira». Santiago la miró, sus emociones luchando en su interior. Sabía que la verdad había salido a la luz, pero las cicatrices que dejaba eran profundas. No sabía si podría superarlo, si podría mirar a Camila sin ver a Alejandro, sin sentir que había sido traicionado. El silencio que siguió a la confesión de Camila era más denso que la tormenta que rugía afuera.
Santiago, inmóvil, trataba de procesar todo lo que acababa de escuchar. Cada palabra que ella había dicho se clavaba en su mente como un veneno lento. Alejandro estaba muerto, y Camila había estado allí. Había visto su caída, su desesperación, y había intentado salvarlo, pero había fallado. Ahora, esa culpa la consumía, y Santiago se preguntaba si alguna vez podrían escapar de esa sombra. Camila lo miraba, con los ojos aún llenos de lágrimas, pero esta vez había algo más, una profunda resignación. Santiago, comenzó, con la voz quebrada, no sabes cuánto lo he lamentado. Todos estos años, he cargado con la culpa de no haber podido hacer más por Alejandro. Siento que lo dejé caer en la oscuridad cuando más me necesitaba. Santiago apretó los puños, sus emociones luchando dentro de él. La imagen de Alejandro seguía presente en su mente, su hermano siempre tan seguro de sí mismo, pero detrás de esa fachada, había estado roto. Y Camila había estado allí, en los últimos momentos de su vida. ¿Cómo podía no haberlo sabido? ¿Cómo podía haberse enamorado de alguien que guardaba semejante secreto? ¿Por eso viniste aquí?, preguntó, su voz baja, apenas contenida. ¿Aceptaste este trabajo por culpa? ¿Fue solo para redimirte de lo que sucedió con Alejandro? Camila bajó la cabeza, incapaz de sostener su mirada. Sabía que no había respuesta fácil para esa pregunta. No podía negar la verdad, pero tampoco podía soportar la idea de que Santiago pensara que todo lo que habían compartido era una mentira. Al principio, sí, admitió en un susurro. Cuando me ofrecieron este trabajo, lo vi como una oportunidad para enfrentar lo que no pude hacer por Alejandro. Pensé que, de alguna manera, al ayudarte, al estar aquí, podría encontrar una forma de redimirme. Santiago sintió que un frío lo invadía. Las palabras de Camila le pesaban como un plomo en el pecho. ¿Había sido solo una forma de expiar su culpa? Todo lo que habían vivido juntos, cada momento, cada sonrisa compartida, ¿no era más que un intento desesperado de aliviar la carga de su conciencia? ¿Entonces, fue todo una mentira?, preguntó, su voz apenas un susurro, pero llena de dolor. ¿Estuviste aquí solo por eso? ¿Por Alejandro? Camila levantó la mirada de inmediato, desesperada por que él entendiera. No, exclamó, acercándose a él, pero deteniéndose justo antes de tocarlo. No fue una mentira, Santiago. Lo que siento por ti es real. Te lo juro. Lo que empezó como una forma de redimirme, pronto se convirtió en algo mucho más profundo. Yo, me enamoré de ti. No fue por Alejandro, fue por ti. Pero Santiago no podía procesar sus palabras. El dolor y la confusión nublaban su juicio. Todo lo que podía pensar era en la culpa que ahora sentía, una culpa que se unía a la de Camila. ¿Y si todo este tiempo había sido simplemente una extensión de ese dolor no resuelto? ¿Y si ella había visto en él una forma de redimir lo que no pudo salvar con Alejandro? No sé qué creer, murmuró Santiago, llevándose las manos al rostro, luchando por contener las lágrimas que amenazaban con brotar. Todo lo que pensaba que sabía, ahora no estoy seguro de nada. Camila lo miró, con el corazón roto al verlo tan devastado. Sabía que sus acciones habían contribuido a esa confusión, y odiaba haberse convertido en la causa de su dolor. Se sentía atrapada entre la culpa por lo que no había podido hacer por Alejandro y el amor que ahora sentía por Santiago. Ninguna de esas emociones era fácil de enfrentar, y ambas la corroían por dentro. Santiago, por favor, suplicó, dando un paso hacia él. Tienes que creerme. Lo que siento por ti es verdadero. No quiero que el pasado de Alejandro se interponga entre nosotros, pero sé que te he hecho daño. Lo siento tanto. El dolor en los ojos de Santiago era insoportable. Estaba dividido, atrapado entre su amor por Camila y la posibilidad de que todo lo que habían construido estuviera contaminado por la sombra de Alejandro. No podía soportar la idea de haber sido un simple escape para ella, una forma de expiar la culpa que la consumía. Y sin embargo, su corazón también le decía que el amor que sentía por ella era real, tan real como el dolor que ahora lo ahogaba. No sé si puedo hacer esto, admitió, su voz quebrada. No sé si puedo seguir adelante sabiendo que Alejandro siempre estará entre nosotros.
Camila no supo qué responder. Sabía que, en ese momento, cualquier palabra podría ser insuficiente. La culpa que ambos sentían ahora los envolvía, y el abismo entre ellos se hacía cada vez más profundo. La tormenta afuera seguía golpeando la mansión, pero la verdadera tormenta estaba dentro de Santiago. Las palabras de Camila seguían resonando en su mente, una y otra vez, como un eco imparable. El amor que había sentido por ella, que había creído puro, ahora parecía teñido de mentiras, de secretos ocultos bajo la culpa por la muerte de Alejandro. Se sentía traicionado de la manera más profunda. Cada vez que intentaba recordar los momentos felices junto a Camila, esos recuerdos quedaban manchados por la sombra de su hermano, y Santiago no podía soportarlo. Camila, de pie frente a él, podía ver la transformación en su rostro. La rabia, el dolor, la confusión, todo estaba ahí, en sus ojos, y sabía que nada de lo que dijera en ese momento podría cambiar lo que Santiago sentía. Intentó acercarse, extender la mano hacia él, buscando una conexión, pero Santiago dio un paso atrás, alejándose. «Santiago, por favor, escúchame», dijo, su voz rota, pero aún desesperada por salvar lo que quedaba entre ellos. «Yo te amo. Nada de esto fue una manipulación. Nunca quise hacerte daño». Santiago la miró, sus ojos oscuros y llenos de resentimiento. Respiraba con dificultad, intentando contener la furia que sentía, pero cada palabra de Camila solo lo hacía sentir más traicionado. Era como si el amor que alguna vez había sentido se hubiera convertido en veneno, en algo que ya no podía soportar. «No puedo», dijo, su voz temblando por la rabia contenida. «No puedo hacer esto. No puedo mirarte sin pensar en Alejandro, sin pensar en todo lo que has ocultado». Camila dio un paso adelante, con las lágrimas cayendo por su rostro, pero Santiago levantó una mano, deteniéndola. «No», exclamó con firmeza, su voz más alta que antes. «No quiero escucharte más. Vete, Camila». Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerse, pero una vez dichas, no había marcha atrás. Camila se quedó congelada, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Lo miró con incredulidad, sus labios temblando, mientras intentaba encontrar las palabras adecuadas, pero no pudo. «¿Qué? Santiago, por favor, no puedes», comenzó a decir, pero él la interrumpió. «Lárgate», gritó, incapaz de controlar la furia que sentía. «No quiero verte más aquí. Este lugar no tiene espacio para mentiras ni traiciones. Fuera de mi vida, Camila». El grito resonó en la mansión, rompiendo cualquier posibilidad de reconciliación en ese momento. El corazón de Camila se partió en 1000 pedazos al escuchar esas palabras, pero sabía que Santiago estaba cegado por el dolor. No había nada más que pudiera decir que lo hiciera cambiar de opinión. Así que, entre lágrimas, asintió lentamente, sin decir nada más. Lo miró una última vez, con el corazón destrozado, y se dio la vuelta, caminando hacia la puerta bajo el sonido de la lluvia golpeando las ventanas. Santiago se quedó donde estaba, observando cómo ella se alejaba, cómo su figura desaparecía entre las sombras y el rugido de la tormenta. Parte de él quería detenerla, quería correr tras ella, abrazarla y decirle que todo estaría bien. Pero el dolor y la traición eran demasiado grandes. En su mente, solo podía ver la imagen de su hermano, la culpa de Camila, y el hecho de que, al final, todo lo que había creído sobre su relación estaba contaminado por esos secretos. Camila salió al patio, y la lluvia la envolvió de inmediato. El agua caía con fuerza sobre ella, empapándola, pero no le importaba. Caminó por el sendero de piedras, con los brazos cruzados sobre su pecho, intentando contener el frío que sentía, no solo por la tormenta, sino por el vacío que ahora habitaba en su corazón. Se detuvo un momento, esperando, casi deseando que Santiago la llamara, que le pidiera quedarse. Pero ese llamado nunca llegó. Con un último vistazo a la mansión, la que alguna vez había sido un lugar de esperanza y amor, Camila comprendió que no había vuelta atrás. Las palabras de Santiago habían sido definitivas. Él no la quería allí, y su amor, ese amor que había crecido entre los jardines, se había disuelto como la lluvia que ahora caía sin piedad. El dolor era insoportable.
Cada paso que daba lejos de la casa la hundía más en la realidad de lo que acababa de suceder. El amor que alguna vez los había unido, ahora estaba roto, y ambos corazones, el de Santiago y el suyo, estaban irreparablemente destrozados. Mientras Camila desaparecía en la noche, Santiago se quedó de pie en la puerta de la mansión, con el sonido de la lluvia llenando el vacío que ella había dejado. La lluvia continuaba cayendo durante horas después de la partida de Camila, como si el cielo compartiera la tristeza que envolvía la mansión. Santiago, aún de pie junto a la puerta, observaba las gotas deslizarse por los vidrios, incapaz de moverse. La furia que lo había consumido antes ahora se desvanecía, dejando solo un vacío profundo. La casa, que había sido testigo de momentos felices y tormentosos, se sumía lentamente en una atmósfera pesada, casi asfixiante. Los jardines, que Camila había devuelto a la vida con tanto cuidado, comenzaban a marchitarse, como si sintieran su ausencia. Día tras día, Santiago recorría los pasillos de la mansión, y el eco de sus pasos era lo único que rompía el silencio. La sensación de abandono era palpable. La energía vibrante que Camila había traído consigo se había desvanecido por completo. Las plantas, antes llenas de color, parecían perder su brillo. Las fuentes que ella había restaurado se secaban lentamente, y las flores que antes llenaban el aire con su fragancia empezaban a marchitarse, reflejando exactamente cómo se sentía Santiago por dentro. Sentado en su estudio, rodeado de papeles y libros que ya no le interesaban, Santiago no podía escapar de los recuerdos. Cada rincón de la mansión le recordaba a Camila. La veía en los jardines, sonriendo mientras trabajaba entre las plantas, sus manos suaves y cuidadosas dando vida a cada rincón. La escuchaba en el eco lejano de su risa, en las conversaciones que alguna vez compartieron. Pero esos recuerdos, en lugar de traerle consuelo, lo llenaban de un dolor que parecía no tener fin. Una mañana, Santiago decidió salir al jardín. Era algo que no había hecho desde la partida de Camila, y aunque parte de él quería evitarlo, se sintió impulsado por la necesidad de enfrentar lo que quedaba. Caminó entre los senderos de piedra, viendo cómo las hojas secas crujían bajo sus pies. Las plantas que antes florecían con fuerza ahora colgaban, marchitas y sin vida, como si también hubieran perdido su razón de ser. Al llegar a la fuente central, la misma que Camila había restaurado con tanto esfuerzo, Santiago se detuvo. El agua ya no fluía, y el musgo comenzaba a cubrir las piedras. Se inclinó sobre la fuente, observando su reflejo en el agua estancada. El hombre que veía no era el mismo que había sido antes de conocer a Camila. El dolor y el arrepentimiento lo habían cambiado. Se sentía más viejo, más cansado, y el peso de su decisión lo aplastaba. ¿Qué he hecho?, murmuró para sí mismo, sin esperar una respuesta. El vacío que sentía dentro solo se hacía más profundo. La furia que lo había llevado a expulsar a Camila ahora se transformaba en algo mucho peor, un arrepentimiento insoportable. Santiago empezaba a darse cuenta de que había actuado precipitadamente, cegado por el dolor y los secretos del pasado. Pero ahora, al mirar a su alrededor, entendía que había destruido lo único bueno que había llegado a su vida en años. Teresa, la ama de llaves que había servido a la familia durante décadas, lo observaba desde la distancia. Sabía que algo profundo había cambiado en su patrón, y aunque no preguntaba, podía ver el sufrimiento en sus ojos. Una tarde, mientras le llevaba una bandeja con comida que él apenas tocaba, decidió romper el silencio. Don Santiago, dijo con suavidad, dejando la bandeja sobre la mesa. Los jardines están muriendo. Usted también parece marchitarse. Santiago la miró, sorprendido por sus palabras. No era común que Teresa hablara de esa manera, pero sabía que tenía razón. Se sentía como una sombra de sí mismo. No puedo arreglar esto, Teresa, respondió con la voz baja. Lo he perdido todo. La alejé, y no sé si podré recuperarla. Teresa lo miró con compasión. Sabía lo que significaba perder algo precioso por orgullo o miedo. Con un suspiro, decidió darle un consejo que esperaba llegara a su corazón. Don Santiago, nunca es demasiado tarde para intentar enmendar lo que se ha roto. Tal vez, no sea fácil, pero si de verdad la quiere, debe hacer algo antes de que sea irreversible.
Santiago se quedó en silencio, considerando sus palabras. Sabía que Teresa tenía razón, pero el miedo al rechazo, al enfrentarse nuevamente a las verdades dolorosas que había descubierto, lo paralizaba. Sin embargo, algo dentro de él le decía que no podía seguir así. No podía dejar que la culpa y el arrepentimiento lo consumieran por completo. Esa noche, mientras la mansión se sumía en la oscuridad, Santiago se sentó en el borde de su cama, mirando hacia la ventana. La luna iluminaba débilmente los jardines moribundos. En su mente, las palabras de Teresa resonaban una y otra vez. Sabía que tenía que hacer algo, pero el camino no sería fácil. El vacío en la vida de Santiago, que antes era una sensación vaga y difusa, ahora se había vuelto insoportable. Cada día sin Camila parecía una tortura silenciosa. El peso de su ausencia lo aplastaba, y el eco del amor perdido resonaba en cada rincón de la mansión. Las paredes, una vez testigos de risas y momentos de pasión, ahora solo reflejaban el silencio y el arrepentimiento que lo consumía lentamente. Santiago había comenzado a aislarse más de lo que ya estaba. Se encerraba en su despacho, rodeado de papeles que no le interesaban, fingiendo trabajar, cuando en realidad su mente solo volvía una y otra vez a los momentos que compartió con Camila. Cada rincón de la mansión le recordaba a ella, el jardín donde se habían besado por primera vez, la fuente que ella había restaurado con tanto esmero. Incluso la luz del atardecer que entraba por las ventanas le traía a la memoria su sonrisa iluminada por el sol. Los días transcurrían lentos, arrastrados por la monotonía. Las personas que trabajaban en la mansión notaban el cambio en él, pero nadie se atrevía a decir nada. Teresa, la ama de llaves, observaba cómo Santiago se hundía cada vez más en su tristeza, pero sus intentos de sacarlo de su letargo eran inútiles. Don Santiago, debería salir al aire libre, caminar por los viñedos, le dijo una tarde, intentando despertarlo de su ensimismamiento. Santiago la miró con una expresión vacía, como si no hubiera oído realmente lo que ella había dicho. No tengo nada que hacer allí, respondió en un susurro, volviendo la vista hacia la ventana. No sin ella. El silencio era lo único que llenaba los espacios donde antes había vida. Las risas, los murmullos y las promesas compartidas se habían desvanecido, y lo que quedaba era un eco constante del amor que Santiago había dejado escapar. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Camila. Su rostro lo perseguía, una sombra implacable que no lo dejaba en paz. No podía escapar de ella, ni en la vigilia ni en los sueños. La culpa lo perseguía, pero más que eso, el recuerdo de lo que había perdido lo atormentaba. Las noches eran peores. Santiago solía recorrer los pasillos de la mansión en la oscuridad, como un fantasma en su propio hogar. No podía dormir, la soledad lo mantenía despierto. Y cada habitación, cada pasillo, traía consigo una nueva oleada de recuerdos de Camila. Se sentía sofocado por la magnitud de su ausencia. No había escapatoria. El amor que había sentido por ella, y que había creído poder enterrar con su furia, ahora lo seguía como una sombra constante, recordándole a cada momento lo que había perdido. En una noche particularmente silenciosa, Santiago se detuvo frente a la puerta que conducía al jardín. Estaba cerrada, y más allá de ella, sabía que los jardines estaban muriendo. Pero en su mente, los recordaba llenos de vida, como cuando Camila trabajaba en ellos, con las manos llenas de tierra y una sonrisa en el rostro. La imagen lo destrozaba por dentro. ¿Qué he hecho?, susurró, apoyando la mano en la fría madera de la puerta. ¿Cómo pude dejarla ir? La culpa se había convertido en su única compañera, y el vacío que lo consumía no parecía tener fin. No había consuelo en sus pensamientos, solo una profunda desesperación que lo ahogaba más con cada día que pasaba. Santiago sabía que no podía seguir así, pero también sabía que la herida que había causado no sería fácil de sanar. La pregunta que lo atormentaba ahora era si alguna vez sería capaz de salir de ese abismo. Camila había dejado atrás la mansión de Santiago, pero no había logrado escapar del peso que oprimía su corazón. La lluvia torrencial que la había empapado aquella noche parecía haberse convertido en una tormenta interna que no se detenía. Intentaba seguir adelante, convencerse de que había tomado la decisión correcta al marcharse,
pero la realidad era que la sombra de Santiago y, en menor medida, de Alejandro, seguía persiguiéndola. Tras varias semanas de silencio, consiguió un nuevo trabajo en una pequeña finca en las afueras de la ciudad. El proyecto paisajístico era ambicioso, y en otros tiempos, habría sido una oportunidad emocionante para ella, pero ahora, cada vez que se agachaba para plantar una flor o diseñar un jardín, no podía evitar recordar los días que pasó en la mansión de Santiago. El jardín que había revivido junto a él, los momentos compartidos entre las plantas y el sol, y sobre todo, el amor que floreció en ese lugar y que terminó marchitándose bajo el peso de los secretos. La gente con la que trabajaba en la nueva finca notaba su distancia. Camila, quien solía ser un torbellino de energía y pasión, ahora se mostraba reservada y distante. Hacía su trabajo con la misma habilidad de siempre, pero su sonrisa ya no era la misma, y sus ojos ya no brillaban con la misma luz. Camila, estás haciendo un trabajo increíble aquí, le comentó una de sus colegas, una tarde mientras revisaban los planos del jardín. Pero parece que tu corazón está en otro lugar. ¿Estás bien? Camila se esforzó por sonreír, pero sabía que no podía ocultar lo que sentía. Estoy bien, respondió con suavidad. Solo, tengo muchas cosas en la cabeza. La colega asintió, sin presionar más, pero en el fondo, Camila sabía que no estaba bien. Desde que había dejado a Santiago, no había un solo día en el que no pensara en él, en cómo lo había perdido, en cómo todo lo que había intentado construir se había derrumbado por los fantasmas del pasado. Y aunque intentaba convencerse de que seguir adelante era lo correcto, el dolor seguía ahí, latente, como una herida que no sanaba. Camila también había empezado a rechazar cualquier posibilidad de abrirse a un nuevo romance. Varios hombres se le habían acercado en las últimas semanas, atraídos por su belleza y su independencia, pero ella no estaba interesada. La idea de dejar que alguien más entrara en su vida le parecía imposible. Su corazón aún pertenecía a Santiago, aunque él la había expulsado de su vida con tanta dureza. Y a pesar de todo, ella no podía olvidarlo. No estoy lista, se repetía cada vez que alguien intentaba acercarse más de la cuenta. El recuerdo de Alejandro también la atormentaba. Había intentado salvarlo y no lo había conseguido, y ahora sentía que, de alguna manera, había vuelto a fallar, esta vez con Santiago. La culpa por no haber podido ayudar a los dos hermanos la acompañaba todos los días, como una sombra de la que no podía escapar. Era como si, por mucho que intentara avanzar, el pasado seguía tirando de ella, impidiéndole sanar. Con el paso de las semanas, Santiago comenzó a darse cuenta de algo que había estado negando desde el momento en que Camila se fue. A pesar de los secretos, de las mentiras no dichas y del dolor causado por el pasado, su amor por ella nunca había sido una mentira. El vacío que lo consumía día tras día solo confirmaba lo que su corazón ya sabía: Camila había sido la única persona que había logrado romper las barreras que él mismo había levantado, y la había dejado ir por miedo, por orgullo. Santiago se encontraba cada vez más atormentado por el remordimiento. Cada rincón de la mansión, cada recuerdo que compartían, lo perseguía, y se dio cuenta de que había estado castigando a Camila por algo que no había sido culpa suya. Su incapacidad de confiar, de enfrentar el pasado sin dejarse dominar por la culpa, había sido el verdadero obstáculo entre ellos. Una mañana, sentado en su despacho, con la mirada fija en los jardines que Camila había creado, Santiago sintió algo dentro de él romperse. No podía seguir huyendo de sus propios miedos. El amor que sentía por ella era más fuerte que cualquier sombra del pasado, y si había algo que podía hacer para remediar el daño que había causado, tenía que intentarlo. Tengo que encontrarla, murmuró para sí mismo, decidido. Sabía que no sería fácil. Camila había desaparecido de su vida, y él había sido el responsable de empujarla a irse. No sabía si ella lo perdonaría, si estaría dispuesta a escucharlo, pero no podía vivir con el peso de no haberlo intentado. Santiago se levantó, su mente llena de dudas y temores, pero por primera vez en semanas, sentía que estaba tomando una decisión correcta. Sabía que tendría que enfrentarse a sus propios demonios, a la culpa que lo había consumido durante tanto tiempo, pero también sabía que Camila era su única oportunidad de redención.
Con el corazón acelerado y la determinación creciendo dentro de él, Santiago salió de la mansión, listo para buscar a la mujer que amaba, aunque no sabía si llegaba demasiado tarde para recuperarla. Santiago recorrió sin descanso cada rincón de la región en busca de Camila. Sabía que había aceptado un nuevo proyecto en una vinícola cercana, pero encontrarla no fue sencillo. Sin embargo, una tarde, después de semanas de búsqueda, su perseverancia fue recompensada. Al llegar a una finca en las colinas, la vio de lejos, trabajando entre las vides, su figura recortada contra el horizonte. El corazón de Santiago dio un vuelco. Allí estaba ella, dedicada a su trabajo, ajena a la tormenta emocional que él traía consigo. Con paso decidido, aunque el miedo lo carcomía por dentro, Santiago se acercó. A medida que reducía la distancia, los nervios lo asaltaron. ¿Y si ella no quería escucharlo? ¿Y si ya era demasiado tarde para pedir perdón? Pero no podía retroceder ahora. Camila lo notó cuando ya estaba cerca. Al levantar la vista y verlo caminar hacia ella, su rostro se endureció. Era evidente que no esperaba verlo, y menos allí. Santiago detuvo su marcha a unos pasos de ella, tomando aire profundamente antes de hablar. Camila, dijo en un susurro que se perdió en el viento, pero suficiente para que ella lo oyera. Camila lo miró, sorprendida y a la vez desconfiada. El peso de todo lo que había pasado aún colgaba en el aire entre ellos. ¿Qué haces aquí, Santiago?, preguntó, su tono firme, pero no hostil. Sabía que ese momento llegaría, aunque no esperaba que fuera tan pronto. Vine porque no podía seguir así, respondió él, con la voz temblorosa, llena de emoción. He pasado semanas pensando en todo lo que pasó. En lo que hice, en lo que te dije. Y me doy cuenta de que cometí un error terrible. No debí dejarte ir. Camila lo observaba en silencio, con los brazos cruzados, protegiéndose de la marea de emociones que se avecinaba. No quería ceder tan fácilmente, el dolor aún estaba fresco, pero tampoco podía evitar sentir el tirón en su corazón al verlo allí, frente a ella. No sé qué esperas que te diga, Santiago, dijo ella finalmente, su voz controlada. Te fuiste. Me echaste sin siquiera darme una oportunidad para explicarte. Todo lo que construimos, lo destruiste en un instante. Las palabras de Camila lo golpearon con la fuerza de una verdad innegable. Santiago bajó la cabeza, sabiendo que tenía razón. No había excusas para lo que había hecho, pero había venido para enmendarlo, o al menos intentarlo. Tienes razón, admitió. Te dejé ir cuando debía haberte escuchado. Me dejé llevar por el miedo, por los fantasmas del pasado, por Alejandro. Pero me he dado cuenta de que lo que teníamos, lo que compartimos, fue real. Y ese amor, Camila, sigue siendo real para mí. Camila desvió la mirada por un momento, sus emociones eran un torbellino. La sinceridad en la voz de Santiago era innegable, pero el dolor de haber sido rechazada seguía ahí, latente. No sé si puedo confiar en ti otra vez, dijo ella suavemente, su voz quebrándose. No después de todo lo que pasó. Santiago dio un paso hacia ella, con los ojos llenos de desesperación. No puedo cambiar lo que hice, pero quiero intentarlo, Camila. Quiero que empecemos de nuevo, que me des una segunda oportunidad. No puedo imaginar mi vida sin ti. He sido un cobarde, lo sé, pero estoy aquí para enfrentar lo que sea necesario, si tú me dejas. Camila lo miró, y por un momento, el silencio entre ellos fue absoluto. El viento movía suavemente las vides, y la tensión en el aire era palpable. Ella podía ver en los ojos de Santiago que estaba siendo honesto, que había cambiado. Pero su corazón aún estaba dividido, entre el miedo de volver a confiar y el amor que, a pesar de todo, aún sentía por él. No puedo prometerte nada, Santiago, dijo finalmente, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. Pero, estoy dispuesta a intentarlo, si tú también lo estás. El alivio que Santiago sintió fue inmediato. Aunque sabía que el camino no sería fácil, esa pequeña chispa de esperanza era todo lo que necesitaba. Asintió con fervor, y por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa tímida apareció en su rostro. Gracias, Camila. No te voy a fallar.
Camila y Santiago regresaron a la mansión, un lugar que había sido testigo de sus momentos más felices y también de sus mayores tragedias. El camino no había sido fácil, pero la decisión de intentarlo de nuevo fue un paso hacia la reconciliación que ambos necesitaban. Los jardines, que durante meses habían estado en silencio, comenzaron a florecer una vez más. Cada brote de vida, cada flor que surgía entre las plantas, parecía reflejar el renacimiento de su amor. Al llegar a la entrada de la mansión, Santiago se detuvo y miró a Camila. Su mano temblaba ligeramente cuando la tomó entre las suyas, consciente de lo que significaba este momento. «Nunca imaginé que volverías a este lugar conmigo», murmuró, con los ojos fijos en ella. «Pero prometo que haré todo lo posible para que esta vez sea diferente». Camila lo observó en silencio durante unos segundos. Aunque aún quedaban cicatrices de todo lo que habían vivido, sentía que el amor que los unía era más fuerte que los errores del pasado. Santiago había cambiado, y ella también había aprendido a dejar atrás el dolor que los había separado. «Lo que pasó», comenzó Camila, con la voz suave, «ya no importa. Hemos cometido errores, pero estoy dispuesta a dejar el pasado atrás si tú también lo estás». Santiago asintió lentamente. Sabía que no podía borrar las heridas que había causado, pero sentía la esperanza de un nuevo comienzo. «No más secretos», dijo Santiago, sus ojos brillando con determinación. «No más fantasmas entre nosotros. A partir de ahora, solo somos tú y yo». Con esa promesa sellada, entraron en la mansión, donde el aire se sentía diferente, como si el lugar mismo los acogiera de nuevo. Camila recorrió los jardines, tocando con suavidad las flores que alguna vez había plantado y que ahora volvían a brillar bajo el sol. Sentía que, al igual que esos jardines, ella también florecía de nuevo. Santiago la siguió en silencio, disfrutando de la tranquilidad que sentía por primera vez en mucho tiempo. Mientras caminaban juntos, una suave brisa movió las hojas, y en ese momento, Santiago supo que finalmente habían dejado atrás las sombras del pasado. Alejandro, aunque siempre sería parte de sus recuerdos, ya no era el obstáculo entre ellos. Ambos habían encontrado la paz que tanto buscaban. «¿Sabes?», dijo Camila, sonriendo mientras se detenía frente a la fuente que había restaurado meses atrás. «Siempre pensé que estos jardines tenían algo especial. Tal vez sabían que algún día volveríamos aquí». Santiago la miró, maravillado por la calma y la luz que emanaba de ella. Después de todo lo que habían pasado, Camila seguía siendo la mujer fuerte y llena de vida que había conquistado su corazón. «Tú eres lo especial aquí, Camila», respondió Santiago, acercándose a ella y tomando su rostro entre sus manos. «Gracias por darme una segunda oportunidad. Te prometo que no voy a desperdiciarla». Camila, con una sonrisa que iluminaba todo su ser, lo besó suavemente. Fue un beso diferente a todos los anteriores, no cargado de desesperación o miedo, sino lleno de esperanza, de un futuro que podían construir juntos. «Solo te pido una cosa, Santiago», dijo ella, mientras lo miraba a los ojos. «Que nunca más permitamos que los fantasmas del pasado se interpongan entre nosotros». Santiago asintió, con el corazón lleno de gratitud. «Te lo prometo. A partir de ahora, solo miraremos hacia adelante». Y así, con esa promesa, dejaron atrás el dolor que los había separado. Los jardines, que ahora florecían con una belleza renovada, se convirtieron en el símbolo de su amor renacido. Santiago y Camila sabían que el camino no sería siempre fácil, pero confiaban en que, juntos, podrían superar cualquier obstáculo. Con el pasado enterrado y un futuro brillante por delante, se abrazaron bajo la luz del sol, listos para empezar de nuevo. Esta vez, con la certeza de que nada ni nadie podría separarlos de nuevo. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión, ¿qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.